Hermanos, hoy día es un día muy especial para muchos de nosotros, ¿sí o no? ¿Qué día se celebra hoy? ¿Combate 2 de mayo? ¿Navidad? ¿Qué celebramos hoy día? El Día del Padre. Entonces, muchas veces nosotros vemos, ¿no? Se viene el Día de la Madre. Qué chévere, voy a comprar, no sé, algunas cosas, un regalo, voy a comprar algo, vamos a hacer una cena. Y se viene el Día del Padre. Y al Padre, ¿qué cosa le hacemos? Su lapicerito, ¿no? Toma un lapicerito ahí, que me dieron en el colegio. ¿Por qué? Porque lamentablemente, tanto en nuestro país como en el mundo, ¿ok? La imagen del Padre ha sido bastante deteriorada, ¿sí o no? Pero es con o sin razón. Normalmente, ¿quién es el que abandona a la familia? ¿Es el papá o la mamá? Normalmente, ¿quién es el abusador? ¿Quién es el que golpea? Normalmente, ¿quién es el que no es fácil de tratar? ¿A quién es más difícil de querer? Entonces, lo que ha hecho el diablo en estos tiempos es destruir la imagen de paternidad en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que todos nosotros creamos que somos huérfanos. Y yo en esta noche quería contarles la historia de una persona que se sentía de esta manera también. Esta persona que desde muy pequeño sufrió algunas de las cosas más terribles que puede sufrir un niño. La historia está en 2 de Samuel 4:4. Y ahí todos vamos a nuestras Biblias. Amén. 2 de Samuel 4:4. Más o menos contándole la historia. ¿Cuántos se acuerdan del rey David? Amén. ¿Cómo se llamaba su amigo del rey David? Su pata, su causa del alma. ¿Cómo se llamaba? Jonathan. ¿Ok? ¿Qué sucedió? Jonathan era hijo del rey Saúl. Pero el rey Saúl murió. Y Jonathan también. Y aquí comienza la historia. Y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. ¿Qué significa lisiado de los pies? Que no podía caminar. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Entonces, por eso hay que tener cuidado con los niños, porque es muy delicado. Su nombre era Mefiboset. ¿Ok? ¿Cómo se llamaba este niño? Mefiboset. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente cuando un pueblo o un reino conquista otro reino, ¿sí o no? Siempre hay un linaje real. ¿Ok? Siempre está el rey, el príncipe y sus herederos, ¿sí o no? Cuando un pueblo conquista a otro pueblo, cuando una nación conquista a otra nación, ¿qué es lo que normalmente sucede con los herederos al reino? ¿Qué es lo que normalmente el pueblo vencedor hace? Los mata. ¿Por qué? Para que no haya más problema más adelante. ¿Qué sucedió entonces? Aquí Jonatán tenía un hijo que se llamaba Mefiboset. Ese hijo tenía una nodriza, alguien que cuidaba de ella. ¿Ok? Su papá no estaba presente ahí. Y esta nodriza, por miedo a que mataran a este niño, lo cargó en brazos y huyó. Pero cuando huyó, se le cayó el niño. Ahora imagínense qué tal caída, que ese niño jamás pudo volver a caminar nuevamente. ¿Ok? Jamás pudo volver a caminar nuevamente. Entonces, así comienza la historia de este personaje, Mefiboset. ¿Ok? Pero ¿qué tiene que ver esta historia con nosotros? Que muchas veces también nuestra historia comienza así. Cuando antes de conocer a Cristo, ¿cómo era nuestra vida? ¿No? De repente cometimos muchos errores en nuestra vida. ¿Ok? Muchas fallas en el pasado.
las cuales no nos dejan caminar muy bien. ¿A qué me refiero? De repente, cuando eras niño, eras muy introvertido y no pudiste desarrollar esa área de tu vida, ¿no? De poder socializar, que eso, que el otro. ¿Qué sucede? Cuando eres adulto, cuando llegas a la etapa de poder trabajar, de poder relacionarte en el trabajo, vas a cojear, no vas a caminar bien. ¿Por qué? Porque algo te faltó en la niñez, ¿sí o no? O cuando eres niño, ¿ok? Bien chiquitito. Yo tengo una gatita que se llama Dora. ¿Cuántos conocen a Dora? Yo la tengo desde que era bien chiquitita. Casi será por una semana de nacida, ¿no? Esta gatita nunca tomó la leche de su mamá. Por eso se quedó enana. Es chiquitita, sus patitas bien chiquititas son. Entonces, cuando algo falta en nuestra niñez, eso lo llevamos hasta nuestros días, ¿sí o no? Entonces, muchas veces es algo que tú has hecho, ¿ok? Algo que quisieras agarrar de tu pasado y borrarlo. ¿Cuántos alguna vez dijeron eso? Me gustaría regresar al pasado y borrar ciertas cosas. ¿Sí o no? ¿Cuántos? ¿Solo yo? Pero hay otra cosa que sucede. Muchas veces hay cosas que otras personas te hicieron y estas no dejan que tú camines normalmente. Porque en este caso, Mefiboset, él podía caminar, no, tenía alguien que la cuidaba, que lo cuidaba. Pero este alguien falló y las consecuencias fueron sobre él, ¿sí o no? Entonces, muchas veces somos nosotros los que cometemos errores, muchas veces otras personas cometen el error y nosotros lo pagamos. ¿A qué me refiero? Muchas veces nuestros padres cometen errores con nosotros, ¿sí o no? Muchas veces, cuando en lugar de ser cuidados por nuestros padres, ellos permitieron que un tío, un sobrino, un primo estuviera ahí en el cuarto dentro de nosotros y ellos abusaron de mí. Y en ese momento uno dice, pero papá, ¿por qué no me cuidaste? Y eso no va a permitir que tú camines normalmente. Es algo que vas a llevar, es algo que vas a dejar que estar cojeando toda la vida. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces, todas estas cosas que nos pasan es por culpa de algunas personas que debieron cuidarnos. ¿Y qué es lo que sucede? Muchas veces son nuestros papás aquellas personas. Y cuando pasa eso en nuestras vidas, en nuestras familias, comenzamos a sentir que estamos solos en este mundo. Y ahí viene el diablo y comienza a decirte que tú estás solo, que tú no tienes a nadie, tú no vas a llegar a ningún lugar. Yo escuchaba bastantes veces que decían, pero para mí me hubiese gustado nacer allá en Miraflores, que es más chévere que nacer por Jicamarga, ¿sí o no? Imagínate, tú naces en Miraflores, estudias en la Universidad de Lima, de paseo de promoción te vas, no sé, a Miami, ¿sí o no? Yo estudié acá en el Copérnico. En el Copérnico y era un mate de risa porque nos fuimos de viaje a Huaraz. ¿Cuántos conocen Huaraz? La cuestión que había como 40 alumnos en el viaje de promoción y había un solo cañito para que te bañes. Ahora imagínate, y ese cañito no tenía agua caliente. Ahora, Huaraz, agua caliente, jóvenes, ya imagínense cómo fue ese viaje de promoción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El diablo hace que tú te sientas sin un papá, ¿ok? Este Mefiboset era príncipe, ¿sí o no? Pero después comenzó a vivir su vida como si fuera alguien del pueblo. Él se acostumbró a cojear. Él se acostumbró a la manera como le tocó vivir. Y de repente en algún momento de su vida dijo, bueno, esto me tocó a mí. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí o no? O la típica, así soy. Así soy. Ahora pregunta, ¿qué significa Mefiboset? Mefiboset significa el avergonzado, el que produce vergüenza. ¿Ok? Cuando nosotros vivimos el pasado que nosotros hemos tenido, hace que nosotros en algún momento tenga vergüenza. Porque si yo les digo así, vamos a colocar la vida de Andrés, ¿ok? Toda su vida, desde que nació hasta el día de hoy, todo lo que pensó, todo lo que hizo, lo vamos a publicar acá en el multimedia. Y no solo Andrés, de cualquiera uno de ustedes.
¿En algún momento van a sentir vergüenza de algo que ha pasado en su vida? ¿Sí o no? Claro. Ahora, ¿qué sucede? La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿sí o no? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el Señor te ha llamado para hacer cosas grandes? ¿Cuántos creen que el Señor dio una promesa que cosas mayores que Cristo nosotros haremos? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que prestarán y no pedirán prestado? ¿Cuántos creen que donde pise la planta de sus pies, eso será suyo? ¿Y por qué no lo estamos viviendo? Esa es la pregunta. Ahora, miren lo que sucedió con este personaje. Segunda de Samuel 9:3. Dice lo siguiente, Segunda de Samuel 9:3. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún había quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. ¿Ok? Y el versículo 5. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Segunda de Samuel 9:3 y 9:5. ¿Ok? Entonces, recapitulando, el rey le dijo, o sea, ahí estaba David, ¿ok? David se acordó de su amigo Jonathan y él preguntó: ¿no hay nadie de la casa de Jonathan al cual yo pueda bendecir? Y ahí apareció Siba y le dijo: sí, hay un niño, hay un hombre en este caso ya, que se llama Mefiboset. Él estaba lisiado de los pies y David mandó llamarlo. Dijo, mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucedió? Mefiboset, o en este caso nosotros, estábamos viviendo de una manera que no es para vivir. Porque ¿cómo tiene que vivir un príncipe? ¿Un príncipe come lo mejor de la tierra, sí o no? ¿Tiene todos los días para comer, sí o no? ¿El príncipe en algún momento le faltará algo? No. ¿Qué es lo que quiere entonces Dios con este versículo? Es sacarte del lugar donde tú estás. ¿Ok? El Señor lo que quiere es que tú puedas salir del lugar donde el Señor no te ha puesto. Ahora, muchas veces nosotros decimos, nos conformamos con lo que tenemos. Pero yo te pregunto, si tu padre fuera alguien súper poderoso, súper importante en esta tierra, ¿estarías en ese lugar? ¿Sí o no? Si tu padre sería, por ejemplo, el dueño de un banco, ¿tú estarías trabajando 12 horas diarias por 25 soles? ¿Tú estarías trabajando de lunes a domingo, ¿ok? Sin beneficio, sin nada? No, ¿sí o no? Si tú fueras el hijo de alguien importante, tú tendrías acceso libre a todo, ¿sí o no? Entonces, ¿a qué quiero llegar con estos versículos? Que tú tienes una mejor vida. Y eso no se trata simplemente en lo material. Tú tienes una mejor vida espiritual. Tú tienes una mejor vida familiar. Si hay cosas en tu corazón que han estado para atrás, Dios puede restaurarlos. Amén. O el día de hoy se celebra el Día del Padre. Entonces, si tu relación con tu papá no es la mejor, Dios puede cambiar ese tipo de relación. De repente, si tú nunca has visto a tu papá y hay una herida en tu corazón, por eso el Señor puede sanarlo. Pero lo más importante es que tú no te quedes en ese lugar, porque ahí la Biblia dijo, el rey David mandó a traerlo, y en esta noche Dios te está diciendo: ven. Si hay algo en tu corazón, ven, tienes que venir, tienes que estar acá porque yo te estoy llamando. Amén. Entonces, lo que sucede es que Dios quiere acercarse a nosotros, pero muchas veces nosotros nos conformamos en el lugar donde nosotros estamos y simplemente miramos hacia abajo y decimos: esta es mi vida. Pero es mentira del diablo, porque esa no es tu vida. Lo que yo siempre digo para los chicos, no gasten su vida 8, 6, 10 años trabajando para que al final de su periodo de trabajo salgan y digan: no tengo nada. El Señor quiere prosperar, ¿sí o no? Si el Señor prosperó a muchos jóvenes para que hoy día fueran millonarios, ¿por qué el Señor no te va a prosperar a ti?
Pero tú tienes que salir de ese lugar. Tú tienes que dejar de cojear. Tú tienes que dejar de decir, no, esto no es para mí. No, yo no he nacido para esto. Yo no soy tan inteligente. Yo no tengo tanto dinero. Yo no he nacido en una casa rica. Tú tienes que dejar esas cosas de lado. Pero acá hay algo muy importante que la Biblia nos refleja, que está en el versículo 7. Segunda de Samuel 9, 7. Dice lo siguiente. Y le dijo David, no tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad, por lo que prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí a la mesa del rey. Amén. Entonces, la promesa de Dios, ¿qué es? Que tú vas a comer lo mejor de la tierra. ¿Amén o no amén? La promesa de Dios es que tú puedas comer de repente, no sé, un rodicio. ¿Cuántos saben qué es rodicio? Rodicio es un restaurante donde hay una mesa, hay unas fichitas roja y verde. Y si la fichita está en verde, te van a traer toda la carne que puedas comer. Y carne de primera, buena. Te traen picaña, te traen cuadril, te traen, ¿cómo se llama? Corderito, una piña asada que es deliciosa. Te traen todas esas cosas, ¿sí o no? Pero ¿qué sucede con muchos de nosotros? Cuando vamos, y eso pasaba bastante conmigo, no sé con ustedes. Cuando vamos a un sitio que está un poquito más arriba de nuestra capacidad económica, entramos con miedo, ¿sí o no? Entramos con miedo. Cuando vas a comer pollo, ¿ok? Y te dan la carta. Tú tienes 20 soles, pero el cuarto de pollo está 25. Ahí es peligroso, ¿sí o no? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es ¿cómo se llama? Posición nuestra? Queremos salir de ese lugar. Pero salimos avergonzados, ¿sí o no? Porque creemos que todas las personas nos están mirando y van a decir, misio. Peor si vas con alguna persona a la cual quieres sorprender, ¿no? Ahí invitas a alguien, ahí dentro del grupo está la señorita que te agrada. Y en ese momento pones, ¿no? Te vas caminando a tu casa, pero pones. Pero a lo que me refiero es esa sensación que uno tiene. O cuando vas a un hotel caro, te da miedo de tocar las cositas. Te da miedo de poner tu pie en algún lugar porque dices, wow, eso debe ser muy caro. Ahora yo te pregunto, si tú hubieses nacido en un ambiente así, ¿para ti eso sería normal, sí o no? Claro, sería normal. ¿Sí o no? Sería normal tú entrar a un restaurante y si algo no te gusta, dices, bueno, no quiero, no me gusta, vamos a otro lugar y te sientes normal. Pero a veces esa sensación de que no pertenecemos no viene de Dios. Amén. Porque el Señor te dijo que tú vas a comer lo mejor de la tierra. Y si salió una promoción, 80% de descuento para comer en el Sheraton, ve y ve con autoridad. Porque es el Señor quien te está dando. Amén. No vayas conmigo. A veces los cupones también como que dan un poquito de roche, ¿no? Ah, yo tengo mi cupón acá de Claro para canjearlo. No. Porque al final es Dios quien abre las puertas. ¿Sí o no? Entonces, repite conmigo. El Señor quiere que sea bendecido. Ahora, Dios quiere que nosotros seamos bendecidos. Pero hay una cosa muy importante. Muchas veces vemos a Dios solamente como alguien que suple necesidades. Cuando estás enfermo, oras, ¿sí o no? Claro que oras. ¿Por qué? Porque ahí tú dices, Señor, tú eres mi sanador. ¿Ok? Jehová Rafa, si no me equivoco. Ahí cuando tú estás necesitando dinero, ¿qué dices? Señor, provéeme. ¿Sí o no? Ahí es Señor, Jehová Jireh, ¿no? El Señor es mi proveedor. Y así muchas veces nos relacionamos con Dios simplemente para que nos dé cosas. Como si el Señor fuera Papá Noel, ¿no? Señor, yo me he portado bien, entonces bendíceme. Señor, yo me he portado mal, entonces ahorita no puedo recibir bendición tuya. Pero ¿eso es verdad o es mentira del diablo? Entonces, Dios quiere ser tu padre. Amén. Pero un padre no simplemente está cuando tú necesitas dinero. Un padre está cuando necesitas protección también. Cuando necesitas corrección. ¿Está el papá o no está la? Claro.
cuando eras niño, ¿no? Hacías tu berrinche, hacías todas tus cosas y tu mamá estaba ahí peleando contigo, que eso o lo otro, hasta que decía, le voy a decir a tu papá. ¿Y ahí qué pasaba contigo? No, ya, me voy a portar bien. ¿Sí o no? ¿O solo pasaba en mi casa? Mi papá nunca me pegó. Mi mamá sí era un poquito más activa en esa área. Pero yo le tenía bastante respeto a mi papá. Y cuando decían, le voy a decir a tu papá, ahí las cosas cambiaban. ¿Sí o no? Dios quiere ser tu padre. Amén. Pero hay una cosa, eso es la parte de Dios. Dios quiere proveernos, Dios quiere ser nuestro padre, Dios quiere que tú comas lo mejor de la tierra, Dios quiere que tú andes en los mejores lugares, ¿no? Pero ¿qué sucede con nosotros? Vamos a leer el versículo 8. Mefiboset era hijo del rey, se había acostumbrado a vivir, yo supongo, ¿no? Porque la Biblia no es explícita en esto, pero escondido. Yo supongo que Mefiboset vivía en cuevas, en cavernas, escondido, con miedo de que en algún momento lo vayan a descubrir y lo vayan a matar. Ahí apareció el rey David y le dijo, ven a mi casa. Pero ¿qué dijo Mefiboset? Versículo 8. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? O sea, ¿cómo se veía Mefiboset? Como un perro muerto. Él era hijo de un rey. Pero la vida, las circunstancias, los errores de él, los errores de otros sobre él, hicieron que la identidad de esta persona cambiase y él llegara a sentirse como un perro muerto. O sea, él no tenía valor. Él no merecía todas las cosas que el Señor quería darle. Él se sentía como aquel que había sido desechado por el mundo. Y él se había acostumbrado a la vida que tenía. Y de repente nosotros no vamos a ser tan literales para decir esto. Pero de repente estamos acostumbrándonos a un relacionamiento equivocado. De repente estamos acostumbrándonos a un trabajo que no es bendición de Dios. De repente nos estamos acostumbrando, o ya nos hemos acostumbrado a nunca querer salir de donde estábamos por miedo. Cuando yo hablo con los chicos y les digo que emprendan, que hagan negocio, porque son jóvenes, tienen muchas cosas por delante, hay una cosa que siempre pasa, que hay cierto miedo a quedarse sin chamba. ¿Cuántos tienen miedo a quedarse sin chamba? Pero quedarse sin chamba es el primer paso para tú ser un empresario exitoso. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué? Porque no tienes de otra, ¿sí o no? No tienes de otra, entonces no hay trabajo, no puedes comer. ¿Qué tienes que hacer? Compra tu kilo de huevo y sal al mercado a vender, ¿sí o no? Pero ¿saben qué cosa? El Señor te va a prosperar de tal manera que ese va a ser el inicio de grandes cosas. La Biblia dice, donde tú pones la planta de tus pies será tuyo, ¿sí o no? Pero no habla de quedarse quieto y que las cosas vengan, sino que tú pongas la planta de tus pies. Amén. Es como tú cuando quieres entrar en cortejo con una señorita. Tú oras por la señorita, oras por ella, Señor, tócala, que me pueda mirar, que pueda hacer eso, que pueda hacer el otro. Pero ¿qué sucede? Nunca le hablas. Y ahí cuando se va con el otro, con el de la alabanza, ahí tú dices, no era para mí, ¿no? El Señor me libró, pero no es así. Entonces, quizá tú creas que no lo mereces, pero el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Amén. Quizá en algún momento tú te has sentido o has vivido como si no tuvieras un padre o alguien ahí delante de tuyo que te diera estas cosas. Porque tener un padre, yo lo digo por experiencia, porque yo siempre he estado con mi papá, nunca me ha abandonado, siempre he estado con él. Y eso nos da una seguridad de que si fallamos, hay alguien que nos va a levantar. De que si me falta dinero, yo voy a mi papá y le pido, ¿sí o no? Pero de repente no te tocó vivir esa vida. De repente te tocó vivir la vida de trabajo, ¿no? Que desde los 10 años tienen que trabajar, buscárselas día a día.
De repente te tocó criar a tus hijos solos, ¿no? Y eso genera en ti un sentido de que no necesito a nadie. Pero para terminar vamos a leer este versículo, el 10, que dice lo siguiente. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra. O sea, Mefiboset no iba a labrar su propia tierra. El rey mandó otros para que trabajen en su lugar. Tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarán los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Versículo 13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. ¿A qué nos lleva esta historia? A reconocer que tú mereces, no porque tú eres especial, no porque tú eres lo máximo, Él es el más inteligente, la más bonita, el más elocuente, simplemente porque eres hijo de un rey. Simplemente por eso tú ya mereces estar en la mesa del rey. Y si se dan cuenta, en este versículo dice algo muy interesante. El Señor manda a que otras personas trabajen sus tierras, trabajen sus propiedades, pero el Señor quiere que esta persona, Mefiboset, coma todos los días en su mesa. Cuando tú invitas a alguien a comer a tu mesa, ¿es alguien cercano o no? ¿Es alguien que tienes confianza o no? Ahora esto es muy importante porque Dios te puede bendecir. Hace ratito hablamos que Dios tiene toda clase de bendiciones espirituales para ti. Amén. Amén. Dios puede prosperarte, Él puede. Dios puede sanarte, Él puede. Dios puede hacer de ti, ponerte en lugares altos, sí. Pero lo que Él más quiere es que tú todos los días comas en su mesa. Lo que el Señor quiere es que tú tengas comunión con Él. Lo que Dios quiere es tener un relacionamiento contigo. Amén. A veces los padres hacemos muchas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que sustentar a los hijos, ¿sí o no? A veces tu papá de repente no tuvo mucho tiempo contigo. ¿Por qué? Porque tenía que sustentarte. Tenía que pagar la universidad, el colegio y muchas cosas. No sabemos qué es lo que ellos pasan. No sabemos. Y cuando los vemos que de repente están cansados, están molestos. Pero nuestros padres también quieren tener esos, sentarse a la mesa y comer con nosotros. Solo comer. Que ya no le pidas cosas. Y Dios es exactamente igual. Dios te puede bendecir de tal manera. Dios puede hacer que otros trabajen por ti, para que tú tengas tiempo de venir aquí a la casa del Señor y tener tiempos con Él. Amén. Entonces, este Mefiboset representa nuestra vida. Y de hoy en adelante ya no vamos a vivir más acomodados y conformes a cómo era nuestra vida antes. Y vamos a comenzar a declarar que yo soy un hijo del Rey. Vamos a declarar que todas las bendiciones espirituales me han sido dadas. Vamos a comenzar a decir: Señor, tú vas delante mío como gigante poderoso, trayendo abajo cualquier cosa que se levante en contra mía. Y tú vas a comenzar a disfrutar de las bendiciones que el Señor tiene para ti. Amén. Y si es que hoy día es el día del Padre y de repente algunas cosas no funcionaron bien en tu familia, no funcionaron bien con Él, recuerda esto, que muy aparte de lo que las personas quieran, el Señor quiere que tú puedas tener tiempos con Él también. Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar. Y vamos a declarar en esta noche que no somos más huérfanos. Y ya no necesitas hacerte el fuerte.
Muchas veces decimos los hombres no lloran, ¿sí o no? Pero los hombres lloramos. Muchas veces decimos nuestro papá es fuerte, nosotros somos fuertes. Pero muchas veces eso refleja que nosotros queremos ser independientes. Pero créeme que es mucho más fácil cuando tú dependes de Dios y dejas que Él te provea, que Él te dé, que Él te cure. Y al final de nuestros días vamos a declarar eso, que yo voy a comer todos los días en la casa de mi Padre, que es aquí en este lugar. Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque quizá en mi vida tuve muchos errores. O quizá, Señor, muchos permitieron que muchas cosas malas pasasen en mi vida. Pero yo sé quién soy ahora, Dios. Yo sé que ahora soy hijo del Rey. Yo sé que ahora puedo estar en la mesa del Rey. Puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia, Dios amado. Y desde hoy en adelante, Dios, voy a comenzar a vivir de esta manera. Voy a comenzar, Señor, a vivir como hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre amado. No más tendré miedo, porque así, Señor, pase lo que pase en mi vida, yo estoy contigo, Señor. Así, Dios, me quede sin trabajo, tú me vas a sustentar. Así, Dios amado, haya alguna enfermedad en mi vida, tú me vas a sanar, Señor, porque no estoy solo, Dios amado. Yo estoy contigo, Señor. Yo sé que puedo confiar en ti, Padre Santo. Yo sé que puedo, Señor, contar contigo, Dios amado. Quizá en mi vida siempre anduve solo, pero de hoy en adelante, Dios amado, yo voy a declarar que yo soy un hijo del Rey y que no más estaré solo en este mundo. Padre, gracias porque declaramos eso y se hará realidad en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo.